políticas que hace la administración puedan llevarlas a cabo, pero segundo lugar, que tenga el presupuesto adecuado para poder ejecutar esa política. Aquí hay una serie de políticas que tienen una responsabilidad directa la administración en cuanto a la ejecución. En esas políticas nosotros podríamos, a través de debates de control político, hacer sugerencias, pero al final quien responde son directamente una ciudadana muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros, la percepción que hay es que el habitante de calle podría ser objeto de inseguridad, pero cuando se ven las encuestas se encuentra que solo entre 6 al 10% de ellos dicen robar para poder mantenerse en la calle. Si eso es cierto, ¿qué pasa con el otro 90%? El otro 90% no necesariamente o aparentemente estaría dedicado a esa situación. El 34% de ellos está en condiciones de mendicidad o decide habitar la calle en condiciones de mendicidad. Yo creo que aquí viene una parte muy importante y es que no compremos cosas robadas y evitar al mismo tiempo que compraventas o almacenes que estén dedicados a esto los sigamos proliferando. El tema de la limosna también es un tema determinante y creo que hay una cultura ciudadana y que tenemos que hacerlo, y lo más importante yo creo que es dignificar la habitancia de calle. Es decir, no es un delito que una persona decida acostarse frente a una casa y dormir allí. Lo que estaría mal es que en condiciones de salubridad esa persona esté siendo afectada y en segundo lugar genere un problema de inseguridad. Eso sí sería un problema y es hasta donde podríamos llegar. Eso diríamos como para comenzar entonces y cerrar. Muchas gracias. Bueno, con mis saludos a todos, agradecerles por la invitación. Es una pregunta muy pertinente porque tiene que ver con las causas estructurales de la habitabilidad en calle. Y las encuestas señalan que son dos causas fundamentales, lo planteó el concejal Judith. Uno, la violencia intrafamiliar, y dos, la adicción a las drogas. Pero yo creo que detrás de esas causas hay otra causa estructural, que es el modelo económico tan inicuo que se viene implementando y poniendo en Colombia durante las últimas décadas. O sea, ¿por qué la violencia intrafamiliar? Ustedes revisan varios estudios y la violencia intrafamiliar se concentra sobre todo en la población más pobre. Y una de las razones es porque las familias en los sectores más populares de Bogotá son familias que no funcionan de manera adecuada, en el sentido que los padres, las madres no están el tiempo suficiente con los hijos. Ustedes pónganse a pensar una vendedora informal que sale a las 5 de la mañana a la casa y llega a las 11 de la noche a la casa. ¿En qué momento tiene un tiempo para compartir con los hijos? ¿O en qué momento pueden sacar unos recursos para hacer algún paseo y tener una vida familiar que en realidad permita el crecimiento familiar y de todas las personas que integran esa familia? Y lo mismo con la adicción a las drogas. La causa fundamental es este modelo tan inicuo, sobre todo porque tenemos un sistema de salud que no implementa programas de prevención y promoción. Es más, Peñalosa lo está desmontando en Bogotá, despidió a más de 5.000 trabajadores cuya función es la prevención y la promoción de la salud en la ciudad. Entonces, mientras no se cambie el modelo, o sea, la cosa no es simplemente no comprar cosas robadas o hacer unos cambios ahí cosméticos de la sociedad. No, aquí el problema fundamental es que la habitabilidad en calle aumenta en la medida que aumenta la pobreza. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Bogotá es la capital de Colombia, la ciudad capital más desigual de Colombia, y en esa medida, mientras no hagamos un cambio desde las políticas nacionales, desde las políticas económicas, cambiar este modelo neoliberal tan inicuo, no se va a poder resolver de fondo el problema de la habitabilidad en calle, porque más personas van a estar empujadas a la calle por la pobreza y por las condiciones de marginalidad. 2 minutos. Bueno, muy buenos días. Buenos días a la Universidad de los Andes, a esta red multipartidista. Saludar especialmente al edil Juan David Quintero, colega edil de la localidad de Usaquén, del Partido Liberal, honorables concejales, el doctor Fabián Puentes, edil de Puente Grande, Nativá. Bueno, mire, yo creo que la consecuencia
dentro del marco de la pregunta, para mí la consecuencia principalmente natural y consecuentemente con lo que decía el concejal Sarmiento, sí es el sistema económico. Una de las razones por las cuales a mí me invitaron a este foro es porque recientemente salió un especial periodístico en Testigo Directo en que yo me caractericé durante 24 horas como habitante de calle y tuve la oportunidad de vivir la experiencia no desde un pupitre sino desde la misma calle. Y tenía muchas concepciones que a partir de esas 24 horas cambié, porque tenía muchas ideas sobre lo que nos han dicho las consecuencias del habitante de calle. El habitante de calle definitivamente creo yo que la consecuencia primigenia es el tema del sistema económico, que cosificó al ser humano, cosificó y le dio un valor y un costo y un mercadeo a la necesidad humana. Y eso tiene mucho que ver también con un momento histórico que estamos pasando en el país, y es el tema del conflicto. Si ustedes revisan las causas que aquí han mencionado algunos de los honorables concejales que me antecedieron en el uso de la palabra, muchas de las causas tienen que ver con el conflicto. El desplazamiento forzado, por ejemplo, genera márgenes y cinturones de miseria en grandes ciudades como Bogotá. Y esas personas vienen aquí con unas costumbres, una cultura que se destruyen totalmente al llegar a Bogotá. Y hacen parte de un margen en un barrio donde hay una línea invisible, que unos son desplazados de la violencia por la FARC o por la izquierda, otros son desplazados de la violencia por la extrema derecha, los paramilitares, etc. Y ellos continúan con ese esquema de violencia acá. Forman la pandilla, forman el parche, y ahí viene el tema de la droga y viene la destrucción del núcleo familiar. Todo eso tiene que ver con el conflicto y todo eso tiene que ver con ese sistema mercantilista que aquí se ha señalado. Frente al otro punto de la pregunta, sobre la consecuencia, la autoridad competente, naturalmente la autoridad competente es el Estado. El Estado, ante su ausencia, generó conflicto. El Estado, quien tiene la responsabilidad de garantizar la vida y honra y bienes de los ciudadanos, es por su ausencia quien ha generado este tipo de conflictos, y el Estado tiene esa responsabilidad. El Estado en todos sus niveles. En el nivel nacional, por eso está la ley 1641, en el nivel distrital está el decreto 520, y en las localidades pues se debe ver reflejado eso. La política pública está hecha, hace falta un decreto reglamentario del Ministerio de Salud, pero la Corte Constitucional, a través de la T043, ha establecido que eso no es óbice ni excusa para no implementación. Y finalmente, ¿qué propongo? Yo propongo que se implemente y que se haga un verdadero análisis. Los habitantes de calle no todos son drogadictos, no todos son delincuentes, no todos están arrojados ahí porque quisieron, libre desarrollo de la personalidad, me quiero ir a vivir a la calle y aguantar frío. Eso no es tan cierto. Y la política pública hoy en día está hecha con un solo recelo. Todos los atienden por igual y no todos los pueden atender por igual. Muchas gracias. Seguimos con el concejal Román Gómez. ¿Se escucha bien así? Sí, para no tener que estar en todo. ¿Listos? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Lo primero que tendría que decir es: habitantes de calle siempre ha existido y siempre van a haber en todo el mundo. En esta zona de la ciudad donde estamos quedaban las más famosas chicherías en la época de la colonia. Bogotá se caracterizó en América Latina desde el siglo XVIII y XIX por ser una de las ciudades con más habitantes de calle, principalmente a comienzos del siglo XVIII, con habitantes de calle indígenas. Entonces eso a mí me pone a dudar sobre si necesariamente y exclusivamente sea el modelo económico lo que expulsa a habitantes o a personas a la calle. Pero voy a tratar de hacer foco en el tema de Bogotá. Hay un tema importante. Bogotá hizo un censo de habitantes de calle en el 2011. ¿Qué reflejó ese censo en la ciudad de Bogotá? Y uno lo puede extrapolar a todo el país. Ese censo nos dijo que en la ciudad de Bogotá había 9.600 habitantes de calle. De esos 9.600 habitantes de calle, 6.700 consumidores de sustancias alucinógenas. De esos 6.700, la mayoría, 6.500, 6.400 consumidores de bazuco.
El bazuco es hoy una epidemia nacional, es una epidemia en la ciudad de Bogotá, cuyo consumo está desplazando, está arrojando a miles de colombianos y colombianas a la calle, convirtiéndolos en habitantes de calle. Esto no solamente sucede en la ciudad de Bogotá, está sucediendo en el resto del país. Primera propuesta para cumplir los 2 minutos. Primera propuesta. En 3 décadas en que este país está consumiendo el bazuco, no existe el primer estudio del Ministerio de Salud que nos permita determinar toda la radiografía de lo que significa consumo de bazuco y prevenirlo. El habitante de calle hoy en Colombia, según ese censo y según las cifras nacionales, es ante todo un enfermo. Y a los enfermos usted no les echa gases, ni los bota en los caños, ni les echa a la policía. Primero los trata como enfermos. Seguimos con el edil Fabián Puentes. Gracias. Bueno, digamos que, ¿por qué surge el habitante de calle? Yo pienso que muchos de nosotros hemos sido testigos también de esa situación. Lo digo también por algo personal, que algunos amigos con los cuales crecí en el barrio, uno pudo ver todo el proceso de transformación hasta llegar a ser un habitante de calle. Y con esa experiencia que tuve en mi infancia, pues resalto también, digamos, los estudios que han surgido, que el primer factor fundamental, no queriendo decir que todo el habitante de calle es consumidor, pero sí el factor fundamental es el consumo de drogas. Y que sí ha faltado realmente una verdadera intervención para poder atacar esta problemática, sí, es muy cierta. En los últimos 20 años, el habitante de calle ha aumentado cerca del 250%. En el año 1997 se tenía un censo de 4.515 habitantes de calle. Y en el año 2015 llegó a ser 15.310. Hay un crecimiento considerable que demuestra también la falta de atención a esta situación. Aquí están las encuestas que también están dando que usted pasó concejal del año 2011, 9.614. Más adelante, concejal. No solamente responder la pregunta. Entonces, ese es el primer factor, consumo de drogas. El segundo, falta de programas de aprovechamiento hacia la juventud. También fue un problema que mis amigos. Muchas veces sus padres teniendo que trabajar todo el día, los hijos quedaban en la casa. Y eso llevó a que tuvieran de pronto unas situaciones de vulnerabilidad que los llevaron a consumir sustancias psicotrópicas y que eso los llevó también a ser habitantes de calle. Y hay un factor fundamental que hemos identificado en gran manera, que es la ausencia de controles en los colegios. ¿Por qué? La forma como ha estado atacando el problema de drogadicción es desde los niños, porque los niños en este momento no tienen esa capacidad también de discernir muy claramente sus acciones, y se ha llevado el problema de drogadicción a los colegios. Entonces hay que fortalecer el control dentro de las instituciones educativas. Por eso las propuestas, nosotros hemos trabajado durante muchos años en propuestas efectivas. Una de ellas es, por ejemplo, la ley 1641 del año 2013, con el cual se brindan los lineamientos para la construcción de la política pública de habitante de calle. Vamos construyendo. Perfecto. Entonces ahí lo que se quiere a través de esa política pública, se le quiere dar la potestad al Ministerio de Salud para que se cree la política de habitante de calle que contemple todas las situaciones que encierran a un habitante de calle, que haya, digamos, una compañía, digamos, de resocialización, que haya, digamos, también centros adecuados de atención, porque en ese momento también los cupos son innecesarios. Y hay otros puntos que estaremos tocando respecto a las siguientes preguntas. Gracias. Gracias, señor edil. Bueno, pedimos a los panelistas, por favor, que lo más posible respetar los 2 minutos que se les ha asignado para responder cada pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Dada que la Corte Constitucional prohíbe forzar a las personas a rehabilitarse, ¿de qué manera se puede obligar a los habitantes de la calle a recibir un tratamiento para ayudarlos e impedir que vuelvan a recaer en las adicciones? La única manera es por medio de un fallo de la Corte Constitucional. Comenzamos con el concejal Juan Manuel Morris. Bueno,
todo, no soy amigo de modular sentencias de la Corte que lo que invitan y lo que procuran es convertir en este caso a los habitantes de calle en sujetos de derecho. Además, porque esa modulación es imposible. Claro que sí se puede invitar y hacer esfuerzos para que los habitantes de calle salgan del consumo de drogas. Y en eso Bogotá ha sido pionera, crear las rutas. Por eso las intervenciones, cuando estamos hablando, insisto en este punto, de enfermos, las intervenciones tienen que ser integrales, no solamente y exclusivamente represivas. Primero, cuando usted los ve como sujetos de derecho, hace cabildos y los pone a hablar y a discutir, que ellos mismos dicten cuál es su política, como se hizo en el año 2002. Un gran cabildo con habitantes de calle. ¿Qué salió de ese cabildo? Los habitantes de calle decían, muchos de los habitantes de calle, algunos inclusive me atrevo a pensar que muy posiblemente ustedes tienen familiares habitantes de calle, son profesionales, son pintores, son arquitectos, dijeron, queremos una universidad de pequeños artes y oficios. Se hizo esa universidad. 2, hay habitantes de calle que no necesariamente consumen drogas, que son familias recicladoras, mujeres trabajadoras sexuales que pedían, queremos jardines infantiles para nuestros hijos. Hubo jardines infantiles. Y de esa manera, de una intervención social, usted iba creando las rutas para llevarlos a que entraran a centros que permitieran su rehabilitación. Pero aquí tenemos que reconocer que estamos en deudas. ¿Cuáles son los centros de rehabilitación que tenemos hoy? No existen comunidades terapéuticas. Los centros que hay hoy son centros de acogida en la ciudad de Bogotá, con agua fría. ¿A ustedes les gusta bañarse con agua fría? ¿Por qué el habitante de calle tiene que bañarse con agua fría? Entonces, ahí tenemos toda una experiencia que aprender, que todavía no existe. Y para terminar, nosotros insistimos en el consumo terapéutico, en un tipo de consumo que nos vaya orientando hacia salir de un consumo tan mortal como es el consumo del bazuco. Ciudades como Sao Paulo, Vancouver, hay otras experiencias en el mundo, se quiere hacer en la ciudad de Bogotá, pero estamos en ese proceso de implementación. Gracias, concejal. Seguimos con el edil Juan Camilo Castillo. Bueno, lo primero es que hay que hacer una precisión en la pregunta. La Corte no prohíbe forzarlos a rehabilitarse. La Corte lo que ha dicho es, y ha hecho un estudio en esa sentencia histórico que aquí ha expresado el concejal Morris, que tengo también que hacer una precisión ahí, pero la Corte lo que dice es que no los pueden obligar a recluirse, sea para cualquier razón. Lo que está diciendo la Corte es se prohíbe es forzarlos a internarse para una u otra cosa, porque la Corte no habla del tema de la rehabilitación, de hecho utiliza son los conceptos de los médicos de la Universidad del Rosario, de la Javeriana y, si mal no recuerdo, de la Nacional. Lo que está diciendo la Corte es que no podemos volverlos a victimizar, no podemos darles un tratamiento de delincuentes, de obligarlos a que quítese de aquí porque afea el escenario de la Candelaria donde vienen todos los extranjeros. Eso es lo que está diciendo la Corte. Y hace unas recomendaciones por un caso particular de Santa Lucía Soto, Doctoral, en el que le exige, no prohíbe, exige de las entidades distritales y del Estado establecer todos los mecanismos posibles para buscar su resocialización, su volver a ser útiles a la sociedad dentro de los conceptos que ellos decidan dentro de su libre desarrollo de personalidad, que también es una cosa muy común que ha hecho Carrera decir que la Corte dijo que es derecho a la libre desarrollo de la personalidad volverse habitante de calle. Eso en ninguna parte aparece en las sentencias de la Corte. Entonces, dentro de este punto es muy importante tener claridad, porque lo que se está buscando a través de la ley, incluso una ley antes de la 1641, la 1566, es que se tenga una nueva visión sobre este tipo de población que ya entra a considerarse una población vulnerable, para que todo el aparato estatal se vuelque sobre ellos a sacarlos de esa condición, ayudar a sacarlos de esa condición, y eso no puede ser a la brava.
ahí hay una precisión también que hacer. En mi humilde opinión, yo soy muy respetuoso de las sentencias de la Corte. Como abogado y como un librista, puedo decirles que ahí hace falta un pequeño detalle, y en eso hay incluso solicitudes de aclaración o de que la Corte haga una explicación al respecto, por el tema precisamente de contar con su se me fue la palabra, con su aprobación, cuando muchos de ellos en razón de su adicción, en razón de su drogodependencia, no pueden dar ese concepto. Esa es una aclaración que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Edil. Seguimos con el concejal Manuel Sarmiento. No, la pregunta es cómo se le puede obligar a un habitante de calle a entrar en un proceso de rehabilitación, y no se les puede obligar. O sea, esto está clarísimo. Primero por las sentencias de la Corte. Ahora, esas sentencias de la Corte son súper avanzadas, porque lo que hacen las sentencias de la Corte es eliminar, decir que en una democracia no cabe el derecho penal peligrosista, que era el derecho penal del fascismo, que cuando una persona se consideraba peligrosa por sus características, como ser judío, por ejemplo, entonces tocaba encerrarlo. En este caso, entonces, se considera que un habitante de calle es peligroso por sus características, entonces hay que encerrarlo sin que se le pruebe que haya cometido un delito. O sea, esas sentencias son supremamente avanzadas y dicen, no pueden privar a de la libertad, porque meter a un habitante de calle en un centro de rehabilitación es privarlo de la libertad sin que exista un fallo condenatorio, en primer lugar. Pero en segundo lugar, no se les puede obligar por una razón médica. Todos los conceptos médicos y científicos señalan que si una persona se la obliga a entrar en un proceso de rehabilitación, las probabilidades de éxito son muy pocas. O sea, ya son bastante pocas cuando la persona entra voluntariamente. Y si va obligado a la rehabilitación, pues es prácticamente imposible que esa persona se pueda rehabilitar. ¿Qué hacer? El distrito tiene que garantizar una infraestructura y un equipo de profesionales para darle atención a los habitantes de calle que tienen adicción a las drogas, una atención médico-científica. Y eso implica una inversión bastante grande de recursos públicos. O sea, primero tener un equipo de profesionales grande, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Y una infraestructura que permita la atención incluso ambulatoria, o sea, que no estén encerrados en un sitio. Las experiencias internacionales, como la de Holanda o la de Canadá, han señalado que son exitosos los procesos de rehabilitación que son de tipo ambulatorio, o sea que la persona no está encerrada en un sitio, sino que va periódicamente a unas citas donde el médico, y el médico le va dando una serie de tratamientos que incluye el consumo controlado de drogas como el bazuco, o que incluye también la posibilidad de reemplazar esas drogas más fuertes por drogas menos fuertes como la marihuana, y que poco a poco la persona pueda salir de su adicción. El problema aquí es que esto requiere de inmensos recursos, de una inversión supremamente grande, y pues al alcalde Peñalosa no le va a quitar un par de kilómetros a las troncales de Transmilenio que quiere hacer para invertirlas en una adecuada atención social, médico y científica de los habitantes de Cali. Gracias, concejal. Seguimos con el concejal Nelson Cubieres. Sí, es claro que no se puede obligar. Hay una situación de debilidad que ha establecido la Corte, y en esas condiciones son personas que están sujetos a una especial atención. Recuerden ustedes que la Corte también estableció que había una responsabilidad no solo por parte del Estado, sino también de la familia. Ahí hay una doble connotación. Yo creo que aquí hay temas claros, y es que no se puede regresar a medidas coactivas. Creo que eso ha quedado suficientemente claro. Aquí no se puede, nadie puede ser objeto de ser obligado a cambiar algo que no lo quiere hacer. Aquí tenemos un desafío muy grande, porque es muy bonito señalar de que podemos hacerlo a través de consumos controlados, colocar temas móviles, etc. Aquí se intentó en algún momento, los CAMAT de alguna forma trataron de atender de forma móvil y asistir a cada una de las personas que estaba en condición de habitabilidad de calle. Pero lo cierto es que no podemos tapar el sol con un dedo. Se disparó la cantidad de habitantes de calle porque evidentemente no hemos ido a la raíz. Es una realidad. Aquí el edil daba unos datos en los cuales coincido plenamente. Señaló que en el 97 teníamos 5.415 y hay un dato de integración social
el concejal Juan Morris señalaba ahora que no es un dato cierto, sin embargo son datos que ha dado esta administración sin tener un censo, porque aquí hay que sí aclarar que hasta el año 2011 el último censo oficial fue de 9.614 personas habitantes de la calle, pero se estima en un aproximado que establece el Pro Junta de Integración Social sin que sea oficial, que podemos estar rondando los 15.000. Ahora, doctor Juan Manuel, la posibilidad. Sin ser un dato oficial, insisto, se estima que pueden estar sobre los 15.000. Sean 11.000 o sean 15.000, estamos hablando de triplicar. Es decir, aquí las propuestas que parecen aparentemente interesantes no funcionan. No funcionaron y estamos teniendo un caos en este momento de habitabilidad de calle muy crítica. Cuando usted decide irse por el nivel asistencial, va a haber cada vez más larga la fila. Y entonces al mes siguiente va a tener la fila más larga, al siguiente va a tener la fila más larga, al año va a tener la fila más larga, pero al final no va a haber respuesta. Solo 15 de cada 100 habitantes que entran a los centros de atención integral, que sí hay en este momento, para darles solamente un dato, aproximadamente como cupo de base, existen aproximadamente 1.100 camas para atender diariamente. ¿Saben cuántas hubo ocupadas a la semana pasada por habitante de calle? Cerca de 750 camas. Es decir, hay un vacío todavía que queda todavía por atender y que desde luego hay un camino muy grande. Existe un proyecto que es el proyecto 1108, culmino generando el proyecto 1108 de integración social, que cambia la dinámica de la intervención. No hay un plan, no hay más que un plan, una receta para resolver este problema. Ya se abordó y creo que lo que se hizo en la anterior administración nos puede dar unas lecciones aprendidas muy importantes para poder tener unos cambios importantes y reconocer lo que haya funcionado, pero también aspectos que no dieron resultado para seguir avanzando. Gracias, concejal. Seguimos con el edil Fabián Pérez. Gracias. Sí, efectivamente la sentencia, que es la sentencia T043 del año 2015, otorga autonomía al habitante de calle. Es decir, que no se le puede obligar a que se vincule o que se acojan a los programas que brinde la administración para el diseño y la atención de esta población. Por el contrario, se debe tratar a estas personas como enfermos, no como delincuentes. Como lo dijo el concejal Juan Morris, son sujetos de derecho. Por eso es necesario que todos los programas que se generen sean con una atención integral para los habitantes de calle, que incluye atención en salud, que incluye educación para el acceso al empleo, que incluye también igualdad de oportunidades. Eso es lo que se tiene que trabajar. En cuanto a la situación actual, pues la situación actual es preocupante, porque, por ejemplo, el centro de autocuidado Liberia está cerrado. En la parte de salud, los CAMAC en este momento están erradicados, entonces prácticamente no hay herramientas para poder atacar este flagelo tan lamentable. Estamos hablando que podríamos tener una emergencia social muy grande en la ciudad, entonces hay que aumentar esfuerzos, sacar recursos para poder trabajar esta crisis humanitaria. Gracias, señor edil. Bueno, continuamos con una próxima pregunta y a proseguir tenemos un momento para hacer contrarrespuestas. Para impulsar al individuo y a las personas jurídicas a concluir en la resolución de las problemáticas asociadas con la indigencia, sí, no y por qué. Comenzamos con el concejal Juan Morris. Es la tercera pregunta. Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con las políticas hacia el habitante de calle. Yo sigo insistiendo. El habitante de calle, bajo la premisa de enfermos, ahí la premisa de la política nuestra fue salud pública, y por eso aquí son importantes las cifras. El censo que se hizo en Bogotá arrojó que había habitantes de calle, 9.000 habitantes de calle, la mayoría de ellos consumidores de superfacientes, la mayoría de ellos consumidores de bazuco. Por eso no sé de dónde sacan la cifra que cita el concejal. Dicen que se dispara a 15.000. Yo me refiero a un censo. Sí, puede ser integración, pero ¿cuál fue el método, la mecánica? Un diagnóstico, una proyección, me dijeron, Saturno me dijo, Marte me dijo. Es decir, eso no es serio, porque estamos hablando de política pública. Entonces, las políticas públicas que se determinaron a partir de ese censo eran rutas
donde concibieran al habitante de calle como enfermo, es decir, política pública en materia de salud. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esta administración? Ya usted lo decía. Nosotros creamos 17 CAMAT, Centros de Atención Médica a Drogodependientes, no para entregarles marihuana como se le dijo falsamente a la ciudad de Bogotá. Falso. Se crearon esos CAMAT para atender al habitante de calle, para que el Estado Social de Derecho, sea una realidad, tratarlos como sujetos de derecho. ¿Qué decía el habitante de calle? ¿Cuál era una prioridad del habitante de calle? Que les trataran la boca. Odontología. Se llevó con odontología. Segundo, que les diagnosticaran sus enfermedades. Se determinó, había tuberculosis, SIDA. Se pudo determinar el mapa de consumo del habitante de calle. Ahí se reconfirma que tenemos un habitante de calle, perdónenme la expresión, llevado por el bazuco. Esos CAMAT permitieron en la ciudad de Bogotá crear una bitácora de tratamiento del habitante de calle. Esta administración los acabó. Acaba. Cierran el Centro Liberia, cierran la academia. Entonces, así no puede haber una política pública que trate a los habitantes de calle. ¿Para dónde se está yendo el presupuesto? De una realidad. Primero, es muy fácil atacar esta realidad con represión, gases, el mar, y convertirlos como enemigos de la sociedad. Esa es la fácil. ¿Para dónde se ha ido el presupuesto? Lo van a meter todo y exclusivamente en troncales del Transmilenio. Un modelo de movilidad mandado a recoger a la década de los 90. Muchas gracias, concejal. Seguimos con Juan Camilo Castellanos. Todo el debate surge en torno al tema de sujetos de derechos, y pocas veces se olvidan de que también hay sujetos de deberes, y esos sujetos de deberes también somos toda la sociedad. Si nos reducimos a la pregunta, si creemos que se puede haber política de incentivos para personas jurídicas, me imagino que públicas o privadas, para que aporten a la solución del problema, yo creería que sí. Yo conozco muchos comerciantes que a raíz de esta experiencia me decían, pero es que hay dos caras de la moneda. Sí, por un lado ellos son producto de la sociedad que los marginó, que no les dio oportunidades, y llegó la tentación, y llegó la desgracia de la droga, y ahí los dejó. Y es una espiral, y así lo dice la Corte Constitucional, es una espiral de desgracia tras desgracia que los sumerge, los atrapa y no los deja salir. Pero también muchos comerciantes, muchos ciudadanos dicen, pero nosotros directamente no fuimos los culpables. O sea, yo no tengo la culpa, y ahora en la estanzuela están diciendo los comerciantes, pero es que aquí vienen a fumar bazuco, a hacer sus necesidades aquí en la puerta de mi negocio. Y mi negocio está quebrado por ellos, por culpa de ellos. Lo que dice el concejal More, están volviéndose enemigos entre los ciudadanos y los habitantes de calle, y eso es otra espiral de violencia. Creo que muchísimos ciudadanos dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos financiar? ¿Les damos empleo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no hay una definición. Ese decreto 560 se quedó corto, y me parece muy curioso porque en la intervención de la Procuraduría para la sentencia de la Corte, es la Procuraduría la que dice y reconoce que Bogotá había avanzado en muchos temas con esto de los CAMAT. Y yo revisaba la fecha y decía, pero este es el mismo procurador, por Dios, que después salía en televisión diabólicamente a satanizar el esquema. El esquema sí funcionaba, pero ahí le hago una precisión muy respetuosa al honorable concejal Sarmiento. Y es que el esquema en Canadá y en Holanda funcionaba, y lo dice así los estudios, dice porque no estaban sometidos, o sea, el sistema ambulatorio funciona porque no están sometidos a un entorno que los haga recaer, que fue lo que facilitó a la Procuraduría para darle, y perdónenme la expresión, para darle palo a la política de los CAMAT, porque ellos seguían en el entorno del Bronx gratuitamente cuando los veía que ya ellos iban saliendo del tema de la adicción. Entonces, esas son las realidades que aquí no se implementan, porque solamente es sobre la política pública, pero en la práctica yo no veo mucho estudio.
Y para terminar, excúsenme que me retrase. Creo que sí se puede hacer una política de incentivos. Creo que hay mucha empresa privada que puede aportar, pero sobre todo tiene que ser con una política clara. Nadie va a invertir en resocialización, nadie va a invertir en ayudar a este tipo de población si ni siquiera el mismo Estado tiene claro para dónde va o para dónde debe ir, o cuando el mismo Estado en el distrito recorta los recursos y cierra los centros de acogida. Gracias, señor Edil. Seguimos con el concejal Manuel Sarmiento. Pues incentivos para empresas privadas, para que aporten para la política de atención a los habitantes de calle, pues puede haber. Ahora, muchas veces esos incentivos se vuelven supremamente perversos. Por ejemplo, en muchos casos ya existe una ley que le da ciertas gabelas tributarias a quienes contraten laboralmente a personas con discapacidad. Y muchas de las empresas lo que han hecho es que cogen y dicen: certifíqueme que usted es discapacitado, y entonces van y les reducen los impuestos por eso. Entonces, eso también se presta para muchas perversidades, pero sobre todo no se puede reemplazar una política pública simplemente por una política de incentivos. Hay que construir una política pública. Los CAMAT yo considero que son un avance, aunque es insuficiente, y sobre todo el CAMAT del Bronx. ¿Cuál era el lío del CAMAT del Bronx? Que estaba en medio del Bronx. En eso estoy de acuerdo con lo que usted planteaba. Es decir, para que funcione, o sea, nosotros desde el pueblo que hemos planteado, el Bronx era una zona donde tenían cierto arraigo ya los habitantes de calle. Se tenía que intervenir, en eso no tenemos discusión, porque eso suena un horror los crímenes que se estaban cometiendo. Pero una vez recuperado esa zona por el Estado, pues el Estado en esa misma zona podía hacer la infraestructura y un centro de atención integral para los habitantes de calle sin necesidad de irlos persiguiendo de alcantarilla en alcantarilla como si fueran ratas y produciendo todos los problemas y conflictos que se han producido en los últimos meses. Ahí en el Bronx podía hacerse perfectamente un gran centro de atención, invirtiendo recursos en infraestructura, con profesionales y mirando las experiencias internacionales que se pueden aplicar aquí en Bogotá. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Bronx quedó cerrado? ¿Por qué ya nadie puede entrar otra vez al Bronx? No solo es un problema de seguridad, es un problema también del negocio inmobiliario. En la zona del Bronx, en todo el centro de Bogotá, hay 8 iniciativas de renovación urbana, todas privadas. Y lo que quieren hacer en el Bronx, o lo que están haciendo, el proceso en el que está Peña es hacer una intervención de desalojo, bueno, es una palabra horrible, pero pues que se adecua muy bien a esto, de limpieza, para que detrás de esa intervención de limpieza venga una gran inmobiliaria, grandes constructoras a hacer todos los proyectos inmobiliarios. Nosotros hemos planteado ahí en esa zona, sin convertirla en un gueto, o sea, sin cerrarla e impedir el libre acceso, sí se puede construir la infraestructura, un centro grande de atención para los habitantes de calle, donde se les respeten y se les garanticen todos sus derechos. Gracias, señor concejal. Continuamos con el concejal Nelson Puig. Luego, incentivos, claro. Aquí hay muchas ONGs y fundaciones que tienen una experiencia muy grande en tema de atención de personas de sustancias psicoactivas. Hay que aprovecharlas. Yo creo que los comerciantes que se están sintiendo muy afectados, según una encuesta que hicieron a los comerciantes por integración social, decía que 88 más bien de cada 100 comerciantes sentían que su principal amenaza eran los habitantes de calle. Entonces, a quienes más les afecta de alguna forma esta situación deberían también tener respuestas, generando también oportunidades laborales en aspectos concretos. Yo aquí quiero también señalar dos cosas, y se ha concentrado un poco el tema sobre los CAMAT. Los CAMAT es el árbol, pero no fuimos capaces en la administración anterior de ver el bosque. Es decir, el CAMAT buscaba atención psicológica, psiquiátrica, médica, ontológica, etc. Y ese era el árbol, tratar de resolver el problema ahí, pero no fuimos capaces de tener un plan integral para atenderlos integralmente. Miren ustedes, está el Plan Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Sustancias Psicoactivas 2014-2021 y está la Ley 1641-2013. Eso es un plan integral, es decir, tratar de resolver los problemas colocando parches simplemente en nuestro computador para tratar de señalar que el error sigue ahí, no es suficiente. No es congruente simplemente atender una situación concreta cuando aquí tenemos un esquema muchísimo más abierto. Yo sí creo que el árbol en este momento nos demostró que el problema está al fondo, en el bosque.
Los habitantes de calle han tenido, digamos, han estado siempre en Bogotá, eso lo decía muy bien el concejal Holman Morris, es cierto, pero esto fue un volcán que hizo erupción, y cuando un volcán hace erupción significa que hay algo adentro que está generando una presión muy grande, hasta que se mostró, y esa boca del volcán fue el Bronx, y evidentemente teníamos que intervenir. Yo quisiera saber si evidentemente la intervención del Bronx les pareció interesante o no a algunas personas de la anterior administración. ¿Por qué? Porque es que el Bronx era el foco delincuencial más importante que teníamos nosotros en Bogotá, y en ese sentido lo que estamos viendo ahora, resultado de cómo se ha expuesto en la opinión pública el habitante de calle, es también resultado porque se intervino en una situación crítica en Bogotá. En ese sentido, volviendo y retomando y respondiendo la pregunta, los incentivos son adecuados a medida que usemos fundaciones y entidades que tengan una relación directa, pero dos, que el comerciante efectivamente se vincule. Si ellos están siendo afectados, ¿por qué no tenemos la oportunidad a que sean ellos quienes se vinculen laboralmente en cosas específicas? Yo creo que el habitante de calle puede ayudarnos mucho al mantenimiento y conservación del espacio público y el tema de basura. Gracias, concejal. Seguimos con el edil con López. Gracias. Bueno, yo creo que también nos toca a nosotros mirar experiencias. Hay algo destacable, por ejemplo, lo que vive Suecia. Suecia tiene una visión de una sociedad libre de drogas. Es una política, la política de drogas de Suecia es una política, lo que busca es brindar como un equilibrio en el cual se dé la limitación de la oferta y también la disminución de la demanda, pero lo trabaja desde un modelo que se centra en un trabajo de prevención, que eso es algo esencial que nos ha faltado muchísimo, de asistencia y de tratamiento, medidas sociales y medidas para mejorar la salud de las personas que son adictas también a esta situación. Por eso hemos dicho que siempre tiene que mirarse como enfermos, más no como delincuentes. Y digamos que con respecto a la pregunta, es cierto que como autores de la ley 1641 en el año 2013, pero hasta este momento la ley no ha sido reglamentada. Y por eso, ante las últimas situaciones, nosotros radicamos, la bancada del movimiento radicó una carta al ministro de Salud para que precisamente se reglamente, porque es necesaria la intervención. Y hay unos componentes mínimos esenciales que contempla la ley para la creación de la política pública de habitante de calle, que son como la atención integral en salud, como el desarrollo humano integral, la movilización ciudadana y redes de apoyo social, la responsabilidad social empresarial, que ahí es donde entra también la parte de incentivos, la formación para el trabajo y la generación de ingresos, y por último la convivencia ciudadana. Yo creo que hay que apuntarle a que de una vez no se dilate más el tiempo para que podamos tener reglamentada una política de habitante de calle y de esa forma trabajar mancomunadamente con los esfuerzos institucionales y también a través de esos incentivos empresariales para poder disminuir esta situación tan lamentable. Muchísimas gracias. Bueno, por motivos de tiempo vamos a saltar unas preguntas y vamos a hacer la pregunta número 5, que es la siguiente. ¿Cuál cree usted era el procedimiento correcto que debió implementar la administración en la intervención del Bronx? Empezamos con el concejal Román López. Bueno, yo creo en una máxima de Antanas Mocus cuando hablaba de cultura ciudadana. La máxima es construir sobre lo construido. Construir sobre lo construido. Y esta administración tenía toda la oportunidad de hacer memoria y de construir sobre lo construido para planificar una excelente intervención. Nadie, doctor Devia, nadie de los opositores, como yo me opongo al modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, pero nadie, ninguno de nosotros ha dicho no a la intervención del Bronx. Por supuesto, había que intervenir, pero había que preguntarse, ¿y el día después qué pasaba? ¿No es cierto? Entonces eso se llama lo que tanto y lo que seguramente muchos de ustedes votaron por el doctor Peñalosa, administración, planificación. ¿Dónde estuvo la planificación en la intervención del Bronx? Y otra cosa, los bogotanos no podemos perder la memoria. En el año 2000, en la primera administración de Enrique Peñalosa, intervino el Cartucho con los mismos argumentos, seguridad, y vamos a acabar el Cartucho para crear un gran parque que se llama el Tercer Milenio por la seguridad del centro y de la buena convivencia de la ciudad de Bogotá. Pregunto,
¿Quién de ustedes va con su familia o pasea con su novio o novia en el Parque Tercer Milenio hoy en Bogotá? Nadie, ninguno. Es un poco de inseguridad, pero en su momento fue un excelente negocio de especulación inmobiliaria. ¿Cómo lo pretenden hacer? Primer punto. Entonces, esa intervención del cartucho en el año 2000 generó el fortalecimiento del Bronx, de San Bernardo, de Cinco Huecos, de otras ollas en la ciudad de Bogotá. Tercer punto, intervención, bienvenida. ¿Pero qué dijo la Defensoría del Pueblo? Mala planificación, porque al otro día se creó una crisis humanitaria hasta el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Cuarto punto, el argumento fue, vamos por los capos de las ollas del Bronx y de la mafia en Bogotá. Llevo 3 derechos de petición y 3 debates en diferentes oportunidades diciendo, señor Daniel Mejía y administración, muéstrenme el organigrama de los capos de la mafia del Bronx en la ciudad de Bogotá o de las mafias en la ciudad de Bogotá. No hay una sola captura. Bienvenido el operativo, sí, pero con planificación. Y cuando yo hablo de construir sobre lo construido, era que la intervención era integral. Habíamos puesto los CAMAT, le apostamos a los CAMAT y después venía el decreto que se le dejó al presidente Juan Manuel Santos para el consumo médico de marihuana para crear, digamos, comunidades terapéuticas, que es el finalizar de la propuesta, pero había que empezar con CAMAT, en fin, pero la administración ha optado mejor por otra máxima de esta administración, destruir sobre lo construido. Gracias, concejal. Sigamos con el Camilo Castellanos. Por favor, tratemos de respetar el tiempo asignado. Bueno, para continuar, para responder a esta pregunta, utilizo el ejemplo que ha presentado aquí el concejal sobre el tema del volcán. Yo creo que sí, el Bronx era la boca del volcán, pero lo que está, el magma debajo, necesariamente tiene que pasar por el tema de la droga. Y el tema de la droga corresponde a un tema de capos, de mafias, etc. ¿Cómo es posible, y nadie se hace la pregunta, o creo que sí se la hace, que a 4 cuadras del Palacio de Nariño, detrás del batallón de reclutamiento, a 2 cuadras de la dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá, durara durante casi 20 años la principal olla delincuencial y de consumo de sustancias psicoactivas del país, donde encontraron calibles, fusiles, bazucos por montón, hasta misiles encontraron ahí? Entonces aquí hay un tema de mafia, aquí hay un tema evidentemente de mafia. Eso no le cabe en la mente a nadie que a tan cerquita de la casa del Palacio Presidencial hubiese durante tantos años esto. Sí, había que intervenir, pero había que primero desarticular, porque es que estas mafias siguen actuando, estas mafias no han perdido su poder, estas mafias siguen instrumentalizando la necesidad humana, y no solamente en temas de droga. Y por eso yo hacía al inicio el parangón en decir que todo se circunscribe a considerar muy plano la política, y es que no todo el tema de habitante de calle es sobre droga. Y tampoco estoy de acuerdo con decir que la droga los lanza a la calle, la droga los espera en la calle, donde los capturan estos personajes, los vuelven unos clientes. Muchos de ellos, y revisando las encuestas, el Ministerio de Educación da una cifra, 15.000, el distrito da otra, 9.000, y hay un censo de 13.000. Si revisamos el 75% de cualquiera de esas cifras, los habitantes de calle no son ni siquiera de Bogotá. Y si revisamos, casi todos son productos del desplazamiento forzado o voluntario, porque lo iban a matar, o porque se desmovilizó, o porque desertó de uno o de otro bando. Esa es la realidad que no se revisa, esa es la realidad oculta, que cuando el concejal dice vámonos a lo profundo, pues vámonos a lo profundo. ¿De dónde están viniendo a ser capturados por la droga en Bogotá? ¿De dónde están llegando a ser capturados por la droga en Bogotá y luego a ser instrumentalizados? Entonces, ¿había que intervenir? Claro que había que intervenir, pero había que desarticular. Esto es una doble moral. No, intervinimos el Bronx y vamos a solucionar el problema de seguridad de la ciudad. ¿Dónde están las capturas de los grandes capos dentro del Estado? ¿Dónde están las capturas de los grandes generales que financiaron y ocultaron ese Bronx a 2 cuadras de la Policía Metropolitana de Bogotá? Eso es lo que había que hacer primero antes de intervenir de esa forma tan desordenada como lo hicieron. Gracias, señor Edil. Continuamos con el consejo.
concejal Manuel Chapin. Yo creo que la planificación de la intervención del Bronx fue desastrosa, la verdad. Se tenían que cumplir dos propósitos o dos objetivos, o eso me dijo a mí Daniel Mejía, el secretario de Seguridad, en una respuesta a un derecho de petición. El primero, desarticular las bandas criminales que operaban en el Bronx. Y resulta que no las desarticularon, no capturaron ni a los grandes capos ni a los capos de medio mando de esas organizaciones. Es más, los informes de la policía señalan que esas organizaciones se han trasladado a otras zonas de la ciudad y que los horrores que se encontraron en el Bronx, incluida la explotación sexual de menores, se están trasladando a otras zonas de la ciudad. El segundo objetivo debía ser darle una adecuada atención a la población vulnerable, o sea, a los habitantes de calle, a los menores de edad que se encontraban en esta zona de la ciudad, y tampoco se les dio una adecuada atención. Pues la prueba reina es que los andan correteando de alcantarilla en alcantarilla, tratándolos como si fueran animales. El jefe de la seccional de Bogotá de la Defensoría del Pueblo, que se llama William Suárez, en varias ocasiones en los medios de comunicación ha dicho una cosa que es muy grave. Él ha dicho lo siguiente: cuando se estaba preparando el operativo del Bronx, a mí me invitó el alcalde Peñalosa a las reuniones para preparar el operativo y para planificarlo. Y yo planteé que primero había que hacer una caracterización de las personas que estaban en esa zona, de los habitantes de calle, de los residentes, comerciantes y propietarios legales del Bronx, porque ahí había gente en la legalidad que fue expulsada de sus propiedades. Y cuando él propuso esto de hacer una caracterización, ¿saben qué hizo la administración de Enrique Peñalosa? Y lo dice, no lo volvió a invitar a las reuniones. O sea, le dijo, sus propuestas no nos gustan, entonces no vamos a hacer esa caracterización y nos vamos a meter para hacer un golpe mediático, un show medio hollywoodense. Yo no sé si ustedes han visto la película que sacaron después del Bronx, que aparece la policía con drones y rompiendo las puertas y todo para dar un golpe mediático de opinión. Incluso contrataron a una multinacional gringa, que es la que asesora al gobierno nacional en materia de comunicaciones cuando suceden cosas como estas. Entonces se planificó horrible, debe haberse planificado eso, con un buen trabajo de inteligencia para desmantelar las organizaciones criminales y una buena planificación para atender a cerca de 3.000 habitantes del Bronx, de calle, que estaban en la zona del Bronx. Gracias, concejal. Seguimos con el concejal Nelson Cuides. No hay una... No hay una receta para poder intervenir en el Bronx. Nadie tenía una receta y tampoco, pues desde luego existe un plan para poder atender circunstancias de este nivel. Pero los resultados, desde el punto de vista que uno lo quiera ver también, digamos, usted mira la montaña del ángulo que usted esté viendo o de los lentes que quiera usar. Porque evidentemente si usted encuentra un operativo donde no hubo una sola persona herida, un operativo donde fueron tomados uno a uno cada uno de los habitantes, de quiénes eran, dónde estaban, dónde venían, evidentemente tuvieron que hacerlo con personal militar y de policía o de CTI de fuera de Bogotá para que la operación no se filtrara. Evidentemente hubo, cuando hablaba yo el otro día con la personera de Bogotá y me decía, Nelson, si usted hubiera visto lo que yo vi de horror de las niñas con esta zona hacia abajo completamente destruidas, amarradas a camas donde venían estos hombres, niños también, y los violaban miles de veces, todas las veces que querían. Cuando usted encuentra solo la posibilidad de salvar a una niña de estas, del horror de ser violada, contra toda posibilidad de poder salir con algún tipo de posibilidad del Bronx, pues cuando usted encuentra esto, usted dice, cualquier cosa que hagamos por una niña de estas vale la pena todo el esfuerzo que se esté haciendo. Aquí se han dicho cosas que no son ciertas y es muy importante que ustedes jóvenes que están construyendo este país y que están haciendo el futuro de esta nación lo tengan claro y sepan de que no podemos dejarnos llamar a engaño. Aquí se ha dicho que se ha quitado la plata del Bronx, se ha quitado la plata para los habitantes de calle, no es cierto. Mire, acabo de encontrar aquí el dato, entre tanto no lo tenía mientras hablaban. Aquí dijeron que la plata se está yendo para Transmilenio a manera de un sofisma de distracción. Y pronto tiene 21.000 millones de pesos para atender población de niños y menores que están en habitabilidad de calle. Integración social, 17.000 millones. Nosotros acabamos de aprobar 5.000 millones más, estamos hablando de 43.000 millones. Y si tomamos el conjunto que hay para salud, y si se toma todo, el mismo alcalde señalaba que hay 80.000 millones y va a duplicarlo a 172.000 millones de pesos.
Quiero decirles cuánto hay de un programa de becas para Bogotá. ¿Saben cuánto tenemos en becas para que muchos estudiantes cumplan el sueño de ser profesionales o de tener una universidad? Tenemos 10.000 salarios mínimos, eso es algo así como 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos para quitar la desigualdad en lo que genera el tema de la educación en esta ciudad, pero se están invirtiendo 43.000 millones de pesos solamente en esos temas directos al tema de habitabilidad de calle, y más de 80.000 millones, decía el alcalde, en cuanto al contexto general. 80.000 millones de pesos. Aquí hay mucho dinero que se está invirtiendo. ¿Y cuál es el otro dinero para la educación? ¿Cuál es el otro dinero para la salud que se está diciendo? Creo que no hay que llamar a engaños. Cierro con una cosa: sí va a haber caracterización. Se aprobaron 2.200 millones de pesos para caracterizar uno a uno los habitantes de calle, y no hubo discriminación, no hubo crisis humanitaria. Las 4 demandas que hay de tutelas, las 4 fueron falladas a favor de la administración, y se está demostrando que no hubo vulneración de sus derechos. Están todos los centros de acogida, ahora se llaman centros de atención integral para poder atenderlos completamente. Gracias. Gracias, concejal. Seguimos con el Fabián Portas. Bueno, muy bien. Yo creo que es preciso también aclarar que la intervención en el Bronx era algo que se tenía que hacer y era inaplazable. Casos tan lamentables, el concejal muy bien lo mencionó, que se encontraron ahí, se manejaba narcotráfico, prostitución, hasta asesinatos, que pues requería una intervención urgente. Lo que sí también es cierto es que sí hubo falta de planeación. Cuando nosotros vemos la intervención, vemos sí más como a la parte policíaca, poder atacar el narcotráfico. Es cierto que ellos tenían que tener unos códigos de comunicación para que no se filtrara la información y poder alcanzar también los objetivos que se habían planteado, cosa que llevó a que otras instituciones propiamente del distrito no intervinieron de forma inmediata. Consideramos que, por ejemplo, la Secretaría de Salud tuvo que jugar un papel importante en la intervención del Bronx para poder también poder trabajar con el habitante de calle, reconociéndolo en lo que siempre hemos hablado, que hay que verlo como personas enfermas y que hay que darle un tratamiento médico para que pueda salir adelante. Pero son cosas que se tienen que replantear, que se tienen que construir nuevamente para que podamos atacar esta situación tan lamentable, porque digamos, hoy tenemos un nuevo territorio del que se vivía antes, digamos, problemas que se han trasladado a otras partes de la ciudad. El habitante de calle en medio de una crisis humanitaria, está el microtráfico y el narcomenudeo, la consolidación de nuevas redes y apoderándose también de territorios y usando instrumentos y esclavos también a los habitantes de calle para su beneficio, que eso también yo creo que es un punto esencial que hay que identificar, que el habitante de calle también ha sido una víctima del narcotráfico, porque han sido esclavizados a través de su adicción a ser parte de la repartición de este tipo de sustancias. Por eso se tiene que trabajar muy bien para la planeación de la intervención del Bronx. Tuvo también que consideramos dos acciones específicas. La primera es, bueno, las policías y de seguridad, y la segunda de soporte económico y social, que eso daría como una atención integral, que son propuestas que ha hecho el movimiento Mira para poder generar el menor ruido posible a esta clase de intervenciones. El problema se ha trasladado a otros sectores como San Bernardino, barrios aledaños, que ha llevado también que la comunidad presente tutelas para poder pues abogar a sus derechos fundamentales debido pues también a eso, a la falta de planeación que se tuvo en la intervención de Bronx. Gracias. Gracias, señor Edil. En este momento, para cambiar un poco la dinámica, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a los concejales. Empecemos por allá. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la salud mental de los habitantes de calle? Porque se sabe que entran ahí a ser habitantes de calle porque están desplazados, porque son drogadictos o por maltratos familiares. Pero y ya por una circunstancia de la vida, ya tuvieron que llegar a estar en un lugar deplorable, diría yo. Porque son personas, yo he visto, yo creo que aquí muchos estudiantes hemos visto
personas en la calle que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con la vida normal. Se están desnudando, están hablando con alguien invisible. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el paso a dar ahí? Porque eso ya atenta contra la dignidad humana. Bueno, muchas gracias. No sé quién de los panelistas quiere responder la pregunta. Juan Camilo Castellanos. Mira, precisamente de eso se trata la 043, de dignificación y de restablecimiento de su dignidad. Y por eso obliga al Estado, y con eso digo lo de los presupuestos ahorita que hablan de los 17.000 millones de pesos, eso no es un favor, eso es una obligación. Es decir, es un mandato que ha dado la Corte Constitucional y que ha dado la misma ley 1566, que dice que esto es un tema de salud pública. Luego, entonces, esa es la obligación. Tienen que recuperar a ese tipo de población vulnerable. Tú me dices algo muy cierto, y es que hay muchos que están simplemente, tienen un problema mental, psiquiátrico, etcétera, y que no necesariamente son drogadictos. Ese tipo de población tiene un manejo que la política pública en este momento no lo está recogiendo. Hay una orden de lineamientos que todavía no se ha dado. Bogotá es de las pocas ciudades que avanzó en ese tema de lineamientos con el decreto 560 del 2014 y dice claramente: hay que hacer unas intervenciones, unas socializaciones, y para eso se requiere de recursos y para eso se requiere personal. Si tantos recursos hay asignados, pues esperamos que prontamente esos recursos se vean en personal para estar atendiendo a la población en la calle, porque es que a ellos no les vas a pasar un volantico y venga para que lo tratemos. Tiene que haber personal en la calle, y en este momento no hay personal en la calle. En este momento lo que hay es recorte. Pero se les estaría obligando, porque ellos no van a estar en capacidad de decir yo me voy. ¿Sí? Y en casos, digamos, en la casa, no sé, yo he escuchado a personas que la persona se vuelve loquita, quién sabe por qué, y la propia familia dice, sí, llévese. Entonces, ¿quién está ahí para decir, sí, llévese? O sea, ¿alguien tiene la potestad de esa persona, del habitante de calle? Solamente. Pero en esos casos extremos, la Corte y la ley, o sea, extremos en que la persona tiene no problema de drogadicción, de salud mental, una esquizofrenia terrible que lo hace que no sea consciente de sus actos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional, que es la T452 del año 2010, dice: si el paciente se encuentra inconsciente o particularmente alterado o se encuentra en grave riesgo de muerte, es natural que los médicos actúen en función exclusiva del principio de beneficencia y adelanten los tratamientos necesarios sin contar con el consentimiento del paciente. Hay una ley que es la ley, la 1306 de 2009, que es la ley de incapacidad mental absoluta. Ese nombre no es el más adecuado, pero así se llama la ley. Y dice el artículo 20, dice: las personas con discapacidad mental absoluta, o sea, el caso que tú estás poniendo, gozarán de libertad, a menos que su internamiento por causa de su discapacidad sea imprescindible para la salud y terapia del paciente. O sea, en esos casos extremos se requiere, o sea, podría haber un internamiento forzado como lo plantea la ley, pero ¿qué exige la ley? Exige que previamente un equipo médico certifique y conceptúe que en realidad ese paciente sí tiene que aplicársele a esa figura. O sea, se requiere de una inversión grande en un equipo profesional multidisciplinario que esté no solamente en las calles, sino que tenga una atención individual de los habitantes de calle, definiendo en realidad quiénes están en esos casos supremamente graves. Y eso, repito, requiere recursos. Ahora, sí, que le dan 27.000 millones, 80.000 millones, pues sí, obviamente les asignan un presupuesto, pero el presupuesto es insuficiente. Van a enterrar 1 billón de pesos en la troncal de Transmilenio por la séptima, que va a deteriorar la séptima, que es una troncal supremamente costosa, que es como una especie de Transmilenio medio subterráneo y al lado 1 metro elevado. Esos absurdos, llegamos en la alcaldía de Enrique Peñalosa. No se inviertan, no se tienen esa plata ahí, y más bien esos recursos pueden hacerlos para darle más plata a esta política pública de habitantes de calle y también mejorar la política educativa. Gracias, concejal. Quizás solo para cerrar ese tema, hay una línea muy delgada, porque digamos que declarar el interdicto judicial implica todo un proceso para llegar hasta ese momento. Entonces, el funcionario de la administración tiene
un problema porque usted, si lo lleva y lo somete, porque efectivamente está haciendo temas que está afectando contra la dignidad humana, pues tiene el desafío de que lo pueden llegar a demandar, porque si no lo era, porque no hubo un caso, no hubo un proceso, entonces va a enfrentarse a una dificultad muy grande. Eso está haciendo que no se tengan las herramientas adecuadas para poder atender casos de este nivel. Pero cuando se afecta la dignidad humana, la igualdad y la libre determinación que está establecido en la Constitución, porque estoy afectando a la otra persona, es en ese momento donde debe intervenir el Estado para decir, aquí se está infringiendo la ley, y como infractor de la ley, ahora sí viene todo el peso de la ley para poder actuar en consecuencia. Eso significa que todavía nos falta mucho, porque es tratarlo sin caer en el error que después terminen acusándolo como una persona con demencia, cuando resulta que no lo era y simplemente pues era un acto resultado de su drogodependencia. Ese es por eso hay una línea muy delgada que es difícil al final de poder establecer en qué casos poder hacerlo o no. Pero yo sí creo que tocaste un punto sobre el tema de salud mental muy crítico. Yo recuerdo que el 1 de febrero que arrancamos sesiones radiqué una proposición sobre enfermedades mentales que no ha podido ser discutida. Llevamos 10 meses tratando de que nos elaboren este tema. No hay el tema de enfermedades mentales, depresión, todo el problema generado también incluso por alcoholismo y droga, son problemas que están cada vez más crecientes en Bogotá y que no hemos tenido la suficiente atención, y estamos viendo como resultado pues situaciones como la que mencionaba ahora el estudiante. Gracias. No sé si quiere De intervenir. pronto ya para un punto esencial, que es algo que hizo, por ejemplo, el barrio de Aguas, que es uno de los barrios afectados, que vivió esa situación que tú mencionas, y eso los llevó a interponer una acción de tutela con el fin de buscar que el Estado les garantice sus derechos, una serie de derechos que aparentemente son vulnerados. Ellos reclamaron, por ejemplo, la libre locomoción, la tranquilidad, la igualdad, la moralidad pública, que es el punto esencial que tú tocaste, y la seguridad. Entonces, la sentencia, lo que dice con respecto a este punto, el Tribunal de Cundinamarca falló una tutela a favor de los vecinos del barrio de Aguas, de la localidad de Mártires, en las cuales ordena al distrito que en un plazo de 48 horas que estamos esperando se cumplan, solucionen las problemáticas de la comunidad. Entonces sí hay también acciones jurídicas que se pueden tomar para garantizar también, obviamente, todos los derechos que mencionaste. Gracias. Tenemos una pregunta, la señorita Diana. Bueno, mi pregunta va para el Consejo de Mujeres, y yo quisiera preguntarle, nos dijo en la última respuesta a la pregunta que nos limitáramos a los datos y a las cifras. Mi pregunta es, ¿qué evaluación de impacto seria al que usted se referiría para afirmar que el número de habitantes de calle casi que se triplicó por las políticas públicas de la administración anterior? O sea, yo no la he visto y yo estudio esto y trabajo en esto. Entonces a mí me gustaría saber la fuente de la que saca que, sí, o sea, científicamente irresponsable afirmar que antes había un número de habitantes, pusimos dos que más y luego se triplicaron. ¿Cómo le puede usted? O sea, sí, ¿cuál es la fuente? Entendí. Bueno, científicamente implica que exista un método para poderlo desarrollar. Yo estoy aquí señalando que en el año 97 existían 5.415 habitantes. Evidentemente, si yo quisiera saber cuáles de esos habitantes han salido, han regresado, han reincidido, que implica desde luego una investigación. Yo estoy hablando que en datos absolutos se ha triplicado el número de habitantes en calle. No existe, seguramente deben haber universidades que han estudiado el fenómeno de habitabilidad de calle, entendido como la circunstancia que implica, por ejemplo, el habitar de calle y cuáles son las causas o las razones que de aquí se derivan. Pero no existe, seguramente, no estoy tratando de decir que tenga, y lo digo muy bien porque soy estudiante también y tengo muy claro el tema de lo que implica el rigor científico, eso lo tengo absolutamente claro. Aquí no he dicho en ningún momento que a partir de un dato científico exista que estamos multiplicando. En datos absolutos, sin considerar cuántos de ellos reincidieron, salieron o fueron reinsertados o reincorporados a la sociedad también, podría uno señalar que evidentemente en datos absolutos en 1997 teníamos 5.415, en el año 2011 teníamos 9.614 y en el año 2015, insisto, sin ser un dato oficial, de tener 15.310. En datos absolutos, vuelvo e insisto, era esa triplicación a la cual me hacía referencia. Un segundo, tiene la palabra el secretario, luego sigue Es que yo insisto en
la seriedad de las cifras y comparto tu inquietud, mi querido colega doctor Cubides, porque lanzar una cifra 15.000 habitantes de calle sin decir la fuente, cuál fue el método, porque para eso se hicieron los censos. La fuente es integración. Exactamente. Bueno, integración social, pero ¿cuál fue el método? Porque ahí pueden haber un diagnóstico, una visita a ojo, yo creo, yo supongo, pero lo cierto hoy es que no ha habido un nuevo censo, un nuevo método que nos diga alegremente que se triplicó el número de habitantes de calle. Obviamente, políticamente, eso tiene réditos. Claro, la administración anterior triplicó los habitantes de calle porque no sabían administrar. Eso es político, pero científico no lo es. Y al final no le sirve al habitante de calle ni al problema ni a la solución para resolver el tema de habitante de calle. Yo simplemente quiero, me voy a los censos que ha habido en la ciudad de Bogotá. En el año 1997, la población era de 4.515 habitantes de calle. 1999, en la administración de Enrique Peñalosa, 7.793. Ahí sí se triplicaron, según el censo. En el gobierno del 2011, 11.832, y a partir del 2011 empieza a descender la cifra. 2004, 10.077 habitantes de calle, 2007, 8.385, y en el 2011 tiene un leve, vuelve a subir a 9.614 habitantes de calle. Estos son censos, son cifras públicas. Pero entonces yo entendería, doctor Morris, es científico que usted cuando está en la anterior administración los datos y cuando está en esta administración deja de tener una base. Yo estoy hablando del mismo censo que usted tiene, son las mismas datos. No estoy hablando, no hay absolutamente nada, porque uno no puede pasar a decir que cuando yo estaba en la anterior administración los datos sí eran válidos y los que están ahorita no lo son. De hecho, estamos diciendo que ahí va a haber una caracterización por la cual se van a invertir 2.000 millones para hacerlo con un rigor mucho más técnico para poderlo comparar. Y efectivamente, yo no sé de dónde saca uno cuenta de que han disminuido, porque si en el 2004 el censo era 10.077, yo no he dicho que en el 2011 9.14 y 2015 15.300. Bueno, tratemos de mover un poco la intervención, por favor. Simplemente en la administración anterior no se hizo censo, porque usted recibió un censo y usted lo que tiene que hacer es convertir en política pública los resultados del censo. Si usted vuelve a hacer un censo, lo denuncian por malversación de fondos. Yo no he dicho que haya disminuido, sino que en este momento no tenemos cifras que nos permitan decir se triplicó o se disminuyó. Pero si esa discusión va a solucionar el tema de habitantes de calle, listo, pero no la va a solucionar. Correcto, digamos con ese punto yo quería decir que aquí no nos podemos desligar o desviar más bien del debate porque es un tema político, sino más bien que hay que identificar una problemática. Nosotros no podemos desconocer la problemática. Lo que sí es cierto es que también la administración anterior se comprometió a sacar un nuevo censo, que no lo sacó, no alcanzó el tiempo, pero no lo sacó. Y los informes, los datos que se dieron, obviamente están de integración social, de una publicación también en un medio de comunicación masivo de la Nación, que ahí es donde salen todos los datos que acabo de dar el concejal Morris, y adicionándole al año 2015 la aproximación que hace integración social. Es simplemente la identificación de la problemática para poder atacarla. Si nosotros no tuviéramos una aproximación, pues no tendríamos cómo tampoco trabajarla. Entonces yo creo que es esencial que nosotros no partamos de que sí o que no, simplemente es una línea base que identifica un problema que hay que trabajar. Bueno, quiero decir una cosa, por motivos de tiempo solamente nos quedan 10 minutos, entonces habrá una intervención de los panelistas que se le dirige Juan Camilo, y solamente por motivos de tiempo, espero me comprendan, solamente podremos tener una sola intervención del público. Gracias. Mira, ¿me recuerda su nombre, por favor? Corto, por favor. Juliana, mira, Juliana, para aportar, y ya que estamos en un escenario académico, para aportar al debate, te puedo decir, hace un poco más de un mes, la bancada liberal en la Cámara de Representantes de Bogotá convocó un foro que terminó siendo más bien debate
salió por todos los medios. Que salió chiflado. Exacto. Yo estaba ahí. Esa cifra de los 15.310 la da el ministro de Salud de un diagnóstico, concejal. ¿Qué dice el ministro? No lo digo yo, así que no me vayan a cuestionar. Decía el ministro, esa cifra la sacamos nosotros del cruce de base de datos de atención hospitalaria, de atención en Secretaría de Integración Social, de subsidios, de una serie de ítems que cruzó el Ministerio de Salud, en lo que él le explicaba que depuraban la información porque muchísimos habitantes de calle presenta incluso varios documentos de identidad o simplemente se presenta con su nombre porque no tiene documento de identidad y las huellas tampoco son fácilmente revisables. Entonces, esa cifra la daba el ministro con base en un diagnóstico por atención, cruzando bases de datos de atención en todo el sistema del esquema de salud. Ahora, también explicaba, y me parece muy importante para este debate traer esta cifra, o traer este dato, explicaba que los picos de aumento, no solamente en Bogotá, en Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, explicaba el ministro que los picos de aumento de población habitante de calle iban a la par con los picos de aumento de recrudecimiento del conflicto en los campos. Entonces sí hay, para lo que decíamos al inicio, que hay un indicador que no es tanto el problema de las ciudades, del conflicto y de la droga, etc., como lo que nos arroja el conflicto para esta problemática. Y me parece muy importante que lo revisen. Bueno, tenemos una pequeña intervención de una fundación. Por favor, te damos. Espérate un segundito, por favor. Un segundo, no. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Nosotros pertenecemos a la organización REDES, la Red de Estudiantes de Educación Superior. Agradecemos de antemano pues, que la Universidad de los Andes pues, haya permitido este espacio para nosotros los estudiantes. Respecto al tema que estamos hablando de habitante de calle, nosotros queremos como darles a conocer una iniciativa que nosotros tenemos y es una acción de cumplimiento que nosotros tenemos que instaurar y no sea reglamentado. Entonces, nosotros nos parece que si bien la ley es desde el 2013, estamos al 2016 y no ha habido ninguna acción por parte del gobierno distrital respecto a esa ley, pues nosotros pensamos que también, si miramos, hay otras ciudades del país, ciudades mucho más pequeñas que ya tienen esa política pública de habitantes de calle, y Bogotá, que es la ciudad donde más habitantes de calle hay, si no estoy mal, creo que es el 10% del total de los habitantes de calle del país se concentran en esta ciudad, no la tiene y se ha demorado en tenerla. Y nosotros como estudiantes, y más que todo estudiantes de este sector que vivimos todos los días y vemos qué es un habitante de calle, cómo se comporta un habitante de calle y que nosotros entendemos que la sociedad en verdad los trata mal porque algunos, como decía la compañera, tienen unos problemas mentales que eso no tiene nada que ver con ellos ni con las drogas, sino que es de nacimiento, y pues es un infortunio y la persona no tiene nada que hacer en ese caso. Y nosotros también hemos entendido pues, que hay también otras personas pues, que también han llegado a esa situación por circunstancias alternas. Nosotros como estudiantes hemos realizado ya un trabajo grandísimo con habitante de calle. En este trabajo nosotros lo que hemos hecho es dignificar al habitante de calle, que nos parece que eso es lo que falta. Y nos parece más que todo que se ve el habitante de calle como un problema y no como un ciudadano, porque así lo hemos visto y así lo hemos evidenciado. Y nosotros sí queremos que el habitante de calle sea también un ciudadano. Entonces, nuestra petición hoy como organización, Red de Estudiantes de Educación Superior, es que el habitante de calle sea visto como un ciudadano y que haya una dignidad humana para el habitante de calle. Nosotros hoy vamos a empezar una ronda por todas las universidades con esta acción de cumplimiento. Vamos a firmarlo, buscando las firmas para que haya un apoyo de toda la comunidad académica en general. Francisco les va a comentar rápidamente cómo... Por favor, rápido, que ya se nos va a acabar el tiempo. Somos alrededor de 1000 voluntarios que están alrededor de todo Colombia. Estamos en presencia de 14 universidades, preocupados y ansiosos porque se tomen decisiones rápido frente a la ley 1640 de 2013, en la cual el edil Fabián acaba de intervenir. Necesitamos una reglamentación idónea que caracterice a las personas y le dé soluciones y herramientas jurídicas que permitan que se realicen acciones prontamente dentro de los territorios. Entonces, ahorita vamos a recoger sus firmas las personas que nos quieran colaborar y pues nosotros estamos liderando y capitalizando pues esta idea, porque sin embargo no nos interesan los tintes políticos
si el tema del presupuesto, el tema del tránsito, el tema de ideología política, en nada. Queremos realizar acciones. Nosotros consideramos que los temas de paz son estas son las acciones que realmente construyen paz y vislumbran una mejor sociedad para todos. Muchas gracias. Bueno, antes de nada agradecemos la participación de todos y cada uno de los aquí presentes, en especial a los honorables concejales y a los señores ediles, quienes engrandecieron el evento pues, con sus intervenciones y esperamos en futuras actividades su presencia. También damos gracias a la Universidad de los Andes por este espacio que nos dio y por favor para que nos sigan nuestra participación en el fanpage @Andes y muchísimas gracias por su